El sol brillaba con fuerza sobre un tranquilo vecindario suburbano, el tipo de lugar donde jardines bien cuidados y cercas blancas bordeaban las calles y el aire tenía una especie de tranquilidad perezosa. Era el primer día de vacaciones de verano y los hermanos Tyler, de 10 años, y Naomi, de 12, estaban afuera de su casa preparando cuidadosamente su pequeño puesto de limonada. Habían estado planeando este proyecto durante semanas, ansiosos por hacer una diferencia en su comunidad recaudando dinero para una causa cercana a sus corazones. Su hermano menor, que había luchado contra una enfermedad grave el año anterior, había pasado muchos días en el hospital infantil local, donde a menudo se sentía solo y aislado. Inspirados por esta experiencia, a Tyler y Naomi se les ocurrió la idea de recaudar fondos para ayudar a crear una pequeña área de juegos en el hospital, un lugar donde los niños pudieran sentirse como niños incluso en los momentos más difíciles. Con un letrero pintado a mano que decía limonada fresca, ayude a los niños necesitados. El puesto estaba completo. Habían apilado vasos de plástico cuidadosamente y habían colocado un gran cuadro de vidrio en el centro lleno de limonada casera que habían preparado con la ayuda de su padre. La emoción en sus ojos era contagiosa y pronto los vecinos empezaron a notar el puesto y se preguntaban, algunos se detenían por curiosidad, mientras que otros conocían a Tyler y Naomi de la escuela local y querían apoyar su causa. Tyler, sonriendo tímidamente, sirvió limonada mientras que Naomi, más extrovertida y alegre, interactuaba con los clientes y les explicaba su misión y la importancia de retribuir a los menos afortunados. El vecindario en el que vivían era diverso, con familias de diversos orígenes viviendo una al lado de la otra, pero no todos acogían con agrado esta sensación de diversidad y unidad. Justo al otro lado de la calle de su puesto vivía el señor Hank Langley, un hombre blanco de unos 50 años que había sido residente del vecindario mucho antes de que familias como Tyler y Naomi se mudaran. Hank era conocido por sus estrictas rutinas y su vida tranquila y aislada. A menudo se lo veía mirando por la ventana con el ceño fruncido y juzgando en silencio todo lo que no encajaba en su estrecha idea de lo que pertenecía. Sus interacciones con los vecinos eran pocas, generalmente consistían en asentimientos de Court o escaleras de desaprobación. El desdén de Hank por el cambio era un secreto a voces. Una vez se había quejado abiertamente de que ciertas personas se mudaran al área, aunque nunca especificó lo que quería decir hoy. Hank notó la creciente reunión alrededor del puesto de limonada desde su ventana delantera. Vio cómo la gente se reía, charlaba e intercambiaba sonrisas con los niños dándoles monedas y cumplidos. Su rostro se oscureció al ver un flujo constante de apoyo al proyecto de los niños. Para él, esto era una intrusión, una exhibición no deseada que alteraba el orden de su calle. La vista de los niños riendo y la gente reuniéndose despertó algo feo dentro de él. Creía que familias como Tyler y Naomi no pertenecían a su vecindario y mucho menos a organizar eventos en su calle. El ruido, las risas, la diversidad de rostros, todo parecía burlarse de su sentido de control y propiedad. A medida que avanzaba la tarde, la multitud creció y los hermanos se encontraron más ocupados que nunca. Sonrieron de orgullo y gratitud mientras los vecinos los elogiaban por sus esfuerzos. Algunas personas incluso se ofrecieron a donar sin tomar limonada simplemente queriendo apoyar la causa. Los niños se sintieron validados y empoderados. Su sueño tomó forma de una manera que no habían imaginado. Se miraron entre sí con entusiasmo. Susurraron planes sobre qué juguetes o equipos podrían financiar con las donaciones, pero en medio de la alegría, Naomi notó la silueta oscura de Hank enmarcada en su ventana observándolos con una intensidad inquietante. Trató de ignorarlo, pero su mirada se sintió como una advertencia, un presagio que se cernía sobre su celebración. De repente, Hank no pudo soportarlo más. Salió furioso de su casa. Su rostro se sonrojó de ira y marchó directamente hacia el puesto. La charla se calmó cuando la gente lo notó acercarse. Sus pasos pesados se llenaron de una amenaza tácita. Los rostros de Tyler y Naomi cayeron mientras lo observaban, inseguros de sus intenciones. Hank se detuvo justo enfrente del puesto y miró a los niños con una mezcla de desprecio y disgusto. «Este es mi vecindario», escupió su voz goteando veneno. «No quiero ver este tipo de desastre en mi calle. ¿Quién te dio el derecho de instalarte aquí y perturbar la pieza de todos ahora?» Colega, tratando de ser valiente, respondió con voz firme, «Solo estamos vendiendo limonada, señor, estamos recaudando dinero para el hospital de niños», pero sus palabras solo parecieron enfurecerlo más. «No me importa para qué estás recaudando dinero», espetó. Su rostro se puso más rojo. «Esto es una molestia pública, no quiero extraños merodeando por aquí trayendo problemas. Empaca tus cosas y regresa de donde viniste». Naomi apretó
los puños conteniendo las lágrimas mientras Tyler miraba hacia abajo conmocionado, y sin palabras. Hank se burló de su reacción como si estuviera satisfecho con el miedo que vio en sus ojos. Se inclinó hacia adelante, agarró su cartel, y lo rompió por la mitad tirando los pedazos al suelo con una sonrisa. Luego, para dejar en claro su punto, pateó la imagen de limonada derramando su contenido por todo el pavimento. La multitud, conmocionada e indignada, comenzó a murmurar en desaprobación, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante para enfrentar a Hank. Los niños se quedaron de pie en silencio mirando los restos de su duro trabajo, la incredulidad y el dolor escritos en sus rostros. Hank parecía satisfecho, dio media vuelta y regresó furioso a su casa cerrando la puerta de un portazo a sus espaldas. No le importaban las miradas decepcionadas de los vecinos o el daño que había infligido a dos niños inocentes. Para él simplemente había restaurado el orden en su calle. Tyler y Naomi, devastados, lentamente comenzaron a recoger los pedazos de su cartel y sus tazas volcadas luchando por contener las lágrimas. Naomi seguía mirando hacia la casa de Hank, sintiendo una mezcla de miedo y enojo mientras Tyler se aferraba a ella. Su mano temblaba. Justo en ese momento, su padre Damon llegó a casa y notó que la multitud se dispersaba. Confundido, se apresuró hacia sus hijos al ver el desorden y las lágrimas corriendo por el rostro de Naomi. ¿Qué pasó?, preguntó arrodillándose suavemente a su nivel. Naomi contuvo un sollozo y le explicó todo desde su puesto de limonada y su misión hasta el arrebato y la destrucción. Damon escuchó atentamente, su expresión endureciéndose con cada palabra. Miró los restos del puesto a la limonada que se acumulaba en la acera y en la casa de sus hijos. Un férreo espíritu se asentó en sus ojos. Damon no era un hombre que buscara conflictos, pero esto era diferente. La inocencia de sus hijos había sido pisoteada. Su bondad se encontró con odio. Los rodeó con su brazo, consolándolos, pero su mente ya estaba acelerada, considerando lo que había que hacer. Sabía que esto era más que un puesto de limonada, era una batalla por el respeto, la dignidad y el derecho de sus hijos a sentirse seguros y aceptados en su propio vecindario. Miró la casa de Hank, su mirada dura e inflexible. Sabía que las acciones de Hank no podían quedar sin respuesta, pero en lugar de reaccionar con ira, Damon comenzó a formular un plan, una forma de defender a sus hijos sin rebajarse al nivel de Hank. Esta iba a ser una lección no solo para Hank, sino para todo el vecindario. El corazón de Damon se hinchó de dolor y determinación mientras en silencio juraba mostrarles a sus hijos que no serían derrotados por el odio. El siguiente paso era claro: reconstruirían y lo harían. Lo haría más grande y mejor que antes. A la mañana siguiente, Deon reunió a sus hijos decidido a ayudarlos a reconstruir lo que Hank había destruido. Podía ver el dolor en sus ojos, una mezcla de miedo y rabia persistente, pero también vio un rayo de esperanza cuando sugirió que volvieran a montar el puesto de limonada. Damon quería que entendieran que, sin importar cuánto intentara alguien derribarlos, siempre podían encontrar la fuerza para levantarse de nuevo mientras trabajaban juntos. Damon notó que varios vecinos que pasaban los miraban con asentimientos de aliento, algunos incluso ofrecieron algunas palabras tranquilas de apoyo, expresando su sorpresa por las acciones de Hank el día anterior. Damon reconoció a algunos vecinos de Fa que habían vivido allí tanto tiempo como ellos y que comprendían el esfuerzo que su familia ponía para hacer de la comunidad un lugar mejor. Si bien apreciaba sus amables palabras, podía ver que algunas personas dudaban en involucrarse demasiado, evitando el contacto visual directo y avanzando rápidamente. Tyler y Naomi estaban un poco más callados de lo habitual, todavía atormentados por el recuerdo de la cara enojada de Hank y sus amenazas, pero mientras armaban su puesto una vez más arreglando vasos y sirviendo limonada fresca, Damon vio que su confianza comenzaba a regresar. Él sabía que hoy se trataba de más que limonada, se trataba de reclamar su espacio, mostrando a Hank y todos los demás que no serían intimidados. Al silencio al mediodía, una pequeña multitud se había reunido nuevamente alrededor del puesto de limonada. El plan de Damon había funcionado, la noticia se había corrido rápidamente entre los vecinos, y varias familias habían salido a apoyar a Tyler y Naomi. Damon incluso se había acercado a algunos de sus propios amigos de los vecindarios cercanos, invitándolos a pasar con sus familias. Mientras más gente se reunía, más fuerte se volvía el mensaje. La acera estaba llena de energía, con gente riendo, charlando y haciendo fila para tomar limonada. La vista de tanta gente en solidaridad calentó el corazón de Amon, pero él sabía que todavía había una tensión tácita colgando en el aire. Hank vio todo esto desarrollarse desde su ventana, hirviendo de rabia. Para él, esto no era nada menos que un insulto personal. Había esperado que su demostración de ira asustara a la familia, pero en cambio lo habían desafiado, y ahora más gente que nunca llenaba su calle, una vez tranquila. Ver a sus vecinos apoyando a la familia de Damon se sentía como una traición. Una señal de que estaba perdiendo el control del vecindario que siempre había considerado suyo. Incapaz de contenerse más, Hank salió furioso de su casa y marchó hacia el puesto una vez más. Esta vez, Daron estaba listo cuando Hank se acercó. Damon dio un paso adelante con calma, impidiéndole llegar a los niños.
Tyler y Naomi congelaron sus ojos abiertos de miedo mientras veían a Hank acercarse. La multitud se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Hank y Damon, sintiendo la tensión que hervía entre ellos. ¿Qué crees que estás haciendo, Damon? Hank se burló. Su voz goteaba desdén. ¿No me dejé claro ayer? No queremos este tipo de lío aquí. Este es un vecindario respetable, no una feria callejera. Damon se mantuvo firme. Su voz era firme y tranquila. Mis hijos tienen todo el derecho a estar aquí. Hank, no están causando ningún daño, solo están tratando de hacer algo bueno por los demás. Hank rió amargamente sacudiendo la cabeza. Bueno para los demás. Ahórrame la historia. Sé exactamente de qué se trata. Solo estás tratando de hacer un espectáculo para meter tus valores a la fuerza en la garganta de todos. No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que mi calle se convierta en un circo. Por ti. Damon respiró profundamente para calmarse. Podía sentir la ira burbujeando en su interior, pero sabía que tenía que mantener la compostura por el bien de sus hijos y por la gente que lo miraba. Eligió sus palabras con cuidado, asegurándose de que su voz tuviera la fuerza suficiente para atravesar la señal. Silencio. Hank, mi familia tiene tanto derecho a estar aquí como tú. Dijo con firmeza. Y te guste o no, este vecindario no es solo tuyo. Todos somos parte de él y todos tenemos derecho a sentirnos seguros y aceptados aquí. Mis hijos no deberían tener que vivir con miedo solo porque a ti no te gusta verlos triunfar. La cara de Hank se retorció de furia. Dio un paso más cerca de Damon. Su voz bajó a un susurro peligroso. ¿Crees que puedes venir aquí, cambiar las cosas y hacerme el forastero? Esta es mi calle, mis reglas, he estado aquí más tiempo que tú y sé exactamente lo que estás tratando de hacer, pero no eres bienvenido aquí, Damon, y me voy a asegurar de que lo sepas. Damon no se inmutó sosteniendo la mirada de Hank con una intensidad tranquila. No vamos a ninguna parte, Hank, mis hijos tienen tanto derecho a crecer aquí como cualquier otro, y si crees que puedes asustarnos estás equivocado. Los puños de Hank apretados. Su rostro sonrojado de ira miró a su alrededor notando la creciente multitud de vecinos que ahora lo miraban con desaprobación. Algunas personas murmuraron sacudiendo la cabeza claramente disgustadas por su comportamiento al ver las miradas de juicio. La bravuconería de Hank comenzó a flaquear. No había esperado que los vecinos se pusieran del lado de Damon, y la comprensión le dolió, pero su orgullo no le permitió dar marcha atrás. Volviendo su atención a Damon, escupió: te arrepentirás de esto, te lo prometo. Con una última, Hank se marchó furioso dejando un tenso silencio a su paso. La multitud permaneció inmóvil procesando lo que acababa de pasar. Después de un momento uno de los vecinos dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Damon, ofreciendo un gesto de apoyo. Uno por uno otros siguieron su ejemplo, algunos colocando dinero en el frasco de donaciones, otros simplemente dando palabras de aliento a Tyler y Naomi. Damon miró a sus hijos, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y orgullo. Les dio una sonrisa tranquilizadora prometiéndoles en silencio que superarían esto juntos. Sabía que las palabras de Hank no eran solo amenazas vacías. El hombre probablemente cumpliría su promesa de hacerles la vida difícil, pero Damon también sabía que no podía dar marcha atrás. Ahora las tácticas de intimidación de Hank solo habían fortalecido su resolución. Esto era más que un puesto de limonada, se trataba de defender el derecho de su familia a existir sin miedo, sin juicios, sin sentirse como intrusos en su propia casa. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Damon ayudó a sus hijos a empacar el puesto haciendo planes para volver al día siguiente. Ese día, su mente ya estaba llena de ideas sobre cómo asegurarse de que pudieran seguir adelante sin interferencias. Tal vez incluso podrían obtener el permiso oficial de la asociación del vecindario para montar el puesto como un proyecto apoyado por la comunidad, lo que haría más difícil que Hank interfiriera más tarde esa noche. Damon se sentó con sus hijos a discutir los eventos del día. Naomi trató de entender. Le preguntó a papá por qué el señor Langley nos odia tanto. No hicimos nada malo. Damon miró a sus hijos y vio la confusión y el dolor en sus ojos. Luchó por encontrar las palabras adecuadas para explicar las complejidades del prejuicio y la fealdad del odio de una manera que tuviera sentido para ellos. Después de una pausa, respondió: a veces, la gente se aferra a viejas ideas, cosas que cree sobre los demás sin conocerlos realmente. No se trata de nosotros, sino de algo en él que no ha aprendido a dejar ir, pero eso no significa que dejemos de hacer lo correcto. Está bien, seguiremos haciendo cosas buenas y tal vez un día vea que no somos sus enemigos. Tyler asintió con la cabeza, todavía luciendo pensativo, y Naomi abrazó a su padre con fuerza como si sacara fuerza de sus palabras. Damon sabía que su viaje no había terminado. Hank había mostrado sus verdaderos colores y Damon sospechaba que aún no había terminado, pero Damon también sintió un renovado sentido de propósito. Esta no era solo una batalla por el respeto, era una lección para sus hijos sobre mantenerse firme frente a la adversidad, sobre la resiliencia y sobre el poder de la comunidad. Esa noche, Damon se sentó solo pensando en sus próximos pasos. Sabía que el odio de Hank era profundo y no desaparecería con una sola confrontación,
pero estaba preparado para luchar por el lugar de su familia en el vecindario para mostrarles a sus hijos que pertenecían aquí tanto como cualquier otra persona, y mientras miraba la calle tranquila afuera, Damon hizo una promesa silenciosa de que se elevarían por encima del odio, sin importar lo que viniera después. El siguiente fin de semana, Damon y sus hijos una vez más instalaron el puesto de limonada, pero esta vez estaban preparados después del incidente con Hank. Damon había tomado el paso adicional de contactar a algunos líderes comunitarios y miembros de la asociación del vecindario para obtener apoyo formal para el proyecto de sus hijos. Compartió la historia del objetivo de Tyler y Naomi de recaudar dinero para el hospital de niños y describió el arrebato destructivo de Hank. Hizo que varias personas de la comunidad respondieran con enojo y empatía, prometiendo su apoyo a la postura. Damon incluso logró involucrar a un representante del consejo municipal local que estaba ansioso por apoyar la causa. Con este nuevo apoyo, Damon no solo estaba montando un puesto de limonada. Esta vez, estaba creando un pequeño evento comunitario. Se acercó a los vecinos y los invitó a traer a sus familias, ofreciendo refrescos y un lugar para que los niños jugaran. El objetivo era enviar un mensaje claro: la comunidad estaba unida y la intimidación de Hank no les impediría hacer algo positivo. Al mediodía, la calle afuera de la casa de Damon estaba llena de gente. Algunos habían traído sillas plegables, otros llevaban mesas pequeñas con bocadillos. Y algunos vecinos incluso organizaron juegos para los niños. El aire estaba lleno de risas y la charla de amigos que se reconectaban mientras los niños corrían con limonada en la mano y los adultos intercambiaban sonrisas y asentimientos amistosos. Damon sintió una sensación de orgullo y alivio por primera vez, vio lo poderosa que podía ser una comunidad unida, cómo su alegría y apoyo colectivos podían ahogar la amargura y el odio de un solo hombre. Pero en medio de la felicidad había una corriente subyacente de tensión. Aunque Hank aún no había sido visto, Damon y los vecinos sintieron que no dejaría pasar el evento sin hacer notar su presencia. Podían sentir el peso de su mirada desde detrás de las cortinas de su casa, de vez en cuando. Algunas personas lo miraban susurrando e intercambiando miradas como si se prepararan para lo que vendría después. Damon vio a Hank mirando por su ventana, su rostro estaba enmascarado por la rabia, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Hank hiciera su movimiento. Seguro que después de una hora o así, Hank finalmente salió de su casa vestido con un cuello ajustado. Camisa su mandíbula Clint parecía un resorte enroscado listo para romperse. Cruzó la calle furioso, sus puños cerrados y su mirada fija en Damon. La multitud se quedó en silencio cuando lo notaron acercarse, y algunos de los niños instintivamente se acercaron a sus padres sintiendo la hostilidad irradiando de Hank. Tyler y Naomi se congelaron, la alegría en sus rostros reemplazada por miedo cuando recordaron la última vez que los había confrontado. Hank se detuvo a unos metros de Damon, su rostro rojo y sus ojos entrecerrados con furia. Sin preámbulos señaló el puesto de limonada, su voz temblaba de rabia. ¿Qué diablos es esto?, gritó su voz cortando el silencio. ¿Crees que puedes convertir mi vecindario en una especie de carnaval? No sé qué estás tratando de hacer, Damon, pero no lo voy a aceptar. Ya tuve suficiente de tus tonterías. Damon respondió a la mirada de Hank con una mirada tranquila y firme. La tranquila fuerza en su expresión pareció poner nervioso a Hank, pero solo alimentó aún más su ira. Esto no es una tontería, Hank. Damon respondió uniformemente. Mis hijos solo están tratando de hacer algo positivo. Están recaudando dinero para una causa que significa mucho para ellos. No están lastimando a nadie y este no es solo tu vecindario, nos pertenece a todos. La cara de Hank se retorció con desprecio mientras se burlaba. Nos pertenece a todos. No te engañes. He vivido aquí mucho antes de que personas como tú se mudaran. Este lugar tenía clase y orden hasta que comenzaste a traer todo tu ruido y tus forasteros. Mira a tu alrededor. Damon, estás convirtiendo esta calle en un desastre. Damon apretó la mandíbula luchando por mantener su temperamento bajo control. El único desastre aquí es Hank el sombrero. ¿Deberías traerlo a este vecindario? Mis hijos no deberían tener que vivir con miedo porque no puedes soportar la idea de una comunidad diversa. Este no es el pasado. Hank, estamos aquí para quedarnos y no iremos a ninguna parte. Los ojos de Hank brillaron con furia. Miró a la multitud a su alrededor. Su mirada era dura y acusadora, como si desafiara a cualquiera a hablar en su contra. Algunos de los vecinos intercambiaron miradas incómodas, pero Damon no pudo. Veo en sus caras que habían terminado con el comportamiento de Hank. El apoyo a su familia y su causa era palpable, y estaba claro que Hank era el que estaba fuera de lugar. Entonces, con un repentino gesto violento, Hank se lanzó hacia adelante, derribando el puesto de limonada. Una vez más, vasos y limonada se derramó por el pavimento mientras Tyler y Naomi Jade iban dando un paso atrás en estado de shock. La multitud murmuró horrorizada, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Hank se volvió hacia
Damon, apuntándole con un dedo en la cara, te lo advierto, gruñó su voz baja y peligrosa, será mejor que te vayas mientras aún puedas, esto es solo el comienzo, me aseguraré de que te arrepientas de haberte mudado aquí. Damon, su rostro lleno de ira e incredulidad, se mantuvo firme negándose a dar marcha atrás, no levantó la voz, pero sus palabras tenían una intensidad que atravesó la bravuconería de Hank. Puedes amenazarme todo lo que quieras, Hank, pero no me dejaré intimidar, mis hijos tienen derecho a sentirse seguros y bienvenidos aquí como todos los demás, y si no puedes manejar eso, tal vez seas tú el que no pertenece a la multitud que lo rodea. Ellos se movieron unas cuantas personas dando un paso adelante envalentonadas por las palabras de Damon, una de las vecinas, la señora Ramírez, una mujer mayor que había vivido en el vecindario por más tiempo que nadie, salió orgullosa de The Crow, y miró a Hank Square a los ojos. Suficiente, Hank, dijo firmemente, no hablas por nosotros, este es nuestro vecindario también y estamos orgullosos de tener a Damon y su familia aquí, tal vez es hora de que aprendas a guardar tu odio para ti mismo. Sus palabras enviaron una onda a través de la multitud, y más vecinos asintieron con la cabeza en acuerdo. El rostro de Hank se contorsionó con ira e incredulidad, su control sobre el vecindario se esfumaba ante sus ojos, miró a su alrededor viendo el apoyo a la familia de Damon, las expresiones de desafío en los rostros de aquellos a los que una vez había intimidado. Estaba claro que su poder sobre ellos se estaba desmoronando, y no podía soportarlo. Con una mirada furiosa final, Hank se dio la vuelta y regresó furioso a su casa, cerrando la puerta tan fuerte que resonó en la calle. Algunas personas dejaron escapar suspiros, no se habían dado cuenta mientras otros intercambiaban sonrisas aliviadas. Damon dejó escapar un suspiro de alivio, agradecido por la solidaridad de sus vecinos, miró a sus hijos y les hizo un gesto tranquilizador como para decirles que estarían bien, que no estaban solos, pero Damon sabía que no debía bajar la guardia por completo. La amenaza de despedida de Hank todavía flotaba en el aire como una nube oscura sobre el triunfo del día. Damon sintió que este no era el final. El odio de Hank era profundo y Damon tenía la sensación de que intentaría algo aún más desesperado, más insidioso, para salirse con la suya mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos vecinos se quedaron ayudando a Damon y a los niños a limpiar la limonada derramada y los vasos volcados. Ofrecieron palabras de aliento asegurándole que lo apoyarían si Hank intentaba algo más. Damon les agradeció, su corazón se calentó por su amabilidad, pero una persistente sensación de pavor permaneció más tarde esa noche. Cuando Damon se sentó con sus hijos a discutir los eventos del día, notó que Naomi estaba inusualmente tranquila. Ella había estado aguantando bien, poniendo cara valiente, pero él podía ver la tensión en sus ojos. Tyler también parecía apagado, su energía usual amortiguada por los eventos del día. Papá, Naomi finalmente habló, su voz apenas en un susurro, ¿y si el señor Langley y si intenta hacernos daño otra vez? Se veía tan enojado, tengo miedo. Damon puso su brazo alrededor de ella acercándola. Lo sé, cariño, dijo suavemente, pero no estamos solos, nuestros vecinos están con nosotros y nos mantendremos juntos. El señor Langley podría estar enojado, pero eso no le da derecho a hacernos sentir no bienvenidos. Tenemos todo el derecho de estar aquí como cualquier otra persona, pero ¿por qué nos odia tanto?, preguntó Tyler con el ceño fruncido por la confusión. No le hicimos nada. Damon suspiró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. A veces las personas tienen miedo de cosas que no entienden o se aferran a viejas ideas que les hacen ver a los demás como enemigos. No es justo y no está bien, pero no podemos dejar que eso cambie quienes somos. Tenemos que seguir haciendo lo correcto y permanecer fuertes sin importar lo que pase. Los niños asintieron con la cabeza, todavía inseguros pero un poco tranquilos. Damon sabía que necesitarían tiempo para procesar completamente lo que había sucedido y estaba preparado para estar allí para ellos en cada paso del camino a medida que la noche se profundizaba. Damon se sentó solo mirando la calle tranquila, su mente acelerada. Sabía que el odio de Hank no desaparecería de la noche a la mañana y sospechaba que el hombre estaba planeando su próximo movimiento. Damon tendría que estar alerta, listo para proteger a su familia de lo que viniera después. Esto ya no se trataba solo de un puesto de limonada, se trataba de enfrentarse al odio y al miedo. Damon hizo una promesa silenciosa de que, sin importar lo que intentara Hank, no dejaría que su familia se sintiera intimidada, continuarían difundiendo amabilidad para fomentar la unidad y demostrar que el amor era más fuerte que el odio. Y si Hank Langley quería pelear, Damon estaba más que listo para enfrentarlo, no con ira o violencia, sino con resiliencia, fuerza y el apoyo inquebrantable de su familia y la comunidad. Esto era solo el comienzo y Damon estaba preparado para llevarlo hasta el final. Los días posteriores al arrebato público de Hank pasaron en una tensa calma. Damon notó que sus vecinos continuaban para ofrecer sonrisas y asentimientos de apoyo, pero una aprensión sutil se había instalado en la calle. La amenaza de Hank flotaba en el aire como una nube de tormenta, y todos podían sentir su peso esperando el inevitable estallido del trueno. Por un tiempo parecía que Hank podría estar retirándose, mantenía sus persianas bajadas, su auto en la entrada y apenas mostraba su rostro, pero Damon lo sabía mejor.
Sentía que Hank era simplemente Reg, agrupando que el orgullo herido del hombre lo llevaría a atacar de nuevo, solo que esta vez sería más insidioso. Una semana después, Damon recibió una carta de la Asociación de Vecinos. El tono formal de la carta era inquietante, un marcado contraste con las cálidas conversaciones que había tenido con sus vecinos. Habían programado una reunión para discutir una queja de un residente sobre actividades no autorizadas. Claramente Hank había presentado una queja oficial, se quejaba del puesto de limonada y la reunión del vecindario. La carta solicitaba que Damon asistiera para poder presentar su versión de la historia. Cuando Damon mostró la carta a sus hijos, pudo ver la preocupación en sus ojos. Las manos de Naomi se apretaron alrededor de la carta mientras leía. Y Tyler miró a Damon con una mezcla de miedo y frustración. «Papá, ¿y si cierran el puesto de limonada?», preguntó Tyler con voz temblorosa. «Trabajamos muy duro y todo es por una buena causa». Damon se arrodilló junto a sus hijos colocando una mano tranquilizadora sobre cada uno de sus hombros. «No vamos a dejar que el odio de un hombre arruine lo que hemos construido», dijo firmemente. «Vamos a ir a esa reunión y les vamos a decir la verdad. Nuestros vecinos saben por qué estamos haciendo esto y no van a dejar que la ira del Señor Langley gane». Créanme, llegó la noche de la reunión y Damon caminó hacia el centro comunitario con paso decidido, sus hijos a su lado. Naomi agarraba una pequeña carpeta que contenía cartas de algunos de los niños del hospital de niños agradeciéndoles por sus esfuerzos de recaudación de fondos. Esperaba que estas cartas ayudaran a la asociación de vecinos a ver la importancia de su proyecto. Tyler sostuvo la mano de su padre, sus pequeños dedos envolvieron firmemente los de Damon, como si sacaran fuerza de él. Cuando llegaron, la habitación ya estaba llena de vecinos, algunos de los cuales los presentes asintieron y sonrieron alentadores. Mientras Damon y sus hijos entraban, pero la atmósfera era pesada, una mezcla de apoyo silencioso y aprensión mientras todos esperaban la discusión que pronto se desarrollaría. Hank se sentó en la primera fila con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada de suficiencia en su rostro, como si ya hubiera ganado la cabeza de la asociación. La señora Well, una mujer mayor con una presencia digna, llamó a la reunión al orden. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó su mirada recorriendo la sala. «Hemos convocado esta reunión en respuesta a una queja formal sobre una actividad no autorizada en nuestra calle. El señor Langley ha expresado su preocupación por la seguridad acústica y lo que describe como disturbios públicos causados por las recientes reuniones». Hank se puso de pie e interrumpió a la señora Caldwell antes de que pudiera continuar. «Gracias, señora Caldwell», dijo. Su voz tenía un tono de cortesía exagerada. «Creo que ya es hora de que abordemos el comportamiento que ha estado perturbando nuestro vecindario. Damon aquí ha convertido nuestra tranquila calle en un circo. El pequeño proyecto de sus hijos». Se burló mientras decía que la palabra ha traído extraños. «En nuestra comunidad la hizo insegura para los residentes y francamente es una molestia». Algunas personas en la multitud murmuraron en desacuerdo, pero Hank los ignoró y siguió adelante con sus acusaciones. «No estoy tratando de ser el malo aquí», continuó, su voz goteando. «Falta de sinceridad, pero he vivido aquí durante décadas, sé lo que es mejor para nuestro vecindario, y lo que es mejor es mantener las cosas en paz, pacíficas y ordenadas, no invitar a multitudes y ruido». La señora Caldwell asintió y luego se volvió hacia Darman. «Señor Turner, ¿le gustaría responder?». Damon Rose, manteniendo su expresión tranquila aunque su corazón latía con una mezcla de ira y determinación. «Gracias, señora Caldwell», dijo mirando brevemente a Hank, antes de dirigirse a la habitación. «El puesto de limonada de mis hijos no se trata solo de vender limonada, están recaudando dinero para una causa que está cerca de sus corazones, para ayudar al hospital de niños donde nuestro hijo menor fue tratado. Este proyecto les ha dado un sentido de propósito, una manera de hacer la diferencia, y nuestros vecinos han demostrado un apoyo increíble. No estamos trayendo peligro al vecindario, estamos uniendo a la gente por algo positivo». Hizo un gesto hacia Naomi, que levantó la carpeta de cartas. «Estas son cartas de los niños del hospital agradeciéndonos por las donaciones que hemos recaudado. Mis hijos no están causando daño, están mostrando bondad, compasión y un deseo de retribuir. No veo cómo eso es una perturbación». La sala quedó en silencio por un momento. Mientras las palabras de Damon se asimilaban, luego algunos vecinos comenzaron a aplaudir en silencio. Sus aplausos aumentaron hasta llenar la sala. Damon miró a sus hijos con orgullo en sus ojos al ver crecer su confianza frente a la hostilidad de Hank, pero Hank no había terminado. Se puso de pie de nuevo, su rostro enrojecido por la ira. «No me importa tu historia secundaria», escupió, su voz se levantó. «Esto no se trata de caridad, esto se trata de respeto por las reglas de nuestro vecindario. Damon y la familia no tiene derecho a venir aquí y cambiar la forma en que son las cosas. He vivido aquí más tiempo que cualquiera de ustedes y sé lo que es mejor para esta comunidad». La señora Caldwell levantó la mano para indicarle a Hank que se sentara. «Señor Langley, por favor, déjenos continuar», dijo con firmeza, y luego miró a Damon y a sus hijos. Su expresión se suavizó. «Gracias por compartir su perspectiva. Señor Turner».
Hemos escuchado a ambas partes y creo que está claro que la familia de Damon tiene el apoyo de muchos en esta sala. Sin embargo, debemos respetar las regulaciones de la asociación. Hizo una pausa y miró a los miembros de la junta antes de continuar. Proponemos que se le permita a la familia de Damon continuar con su proyecto, pero estableceremos días y horarios designados para el puesto de limonada para evitar posibles disturbios. De esta manera, podemos equilibrar las preocupaciones del señor Langley con el deseo de la comunidad de apoyar esta causa. Damon sintió una oleada de alivio y gratitud. El compromiso no era perfecto, pero era una victoria. Podían seguir adelante y eso era lo que importaba. Miró a Hank, que estaba furioso. Tenía los puños apretados con fuerza mientras se dio cuenta de que su queja no había tenido éxito en callarlos. Después de la reunión, los vecinos se acercaron a Damon para estrecharle la mano, felicitarlo y animar a sus hijos. Naomi y Tyler sonrieron al recibir elogios por su resistencia y su dedicación a ayudar a los demás, pero Damon todavía podía sentir los ojos de Hank sobre ellos, observando desde la distancia su expresión retorcida por el resentimiento. Estaba claro que Hank aún no había terminado, su orgullo había sido herido y Damon sabía que un hombre como Hank no aceptaría la derrota fácilmente. Unos días después, la sospecha de Damon resultó correcta. Temprano en la mañana, descubrieron grafitis rociados en su cerca. Las palabras "regresa a donde viniste" estaban escritas en letras rojas enojadas, y no había duda de quién lo había hecho. Tyler miró la cerca, su rostro pálido por la sorpresa, mientras los ojos de Naomi se llenaban de lágrimas. Damon sintió un destello de rabia, sus puños se apretaron mientras miraba las palabras de odio, pero sabía que no podía dejar que la ira lo consumiera. No frente a sus hijos, en lugar de eso se volvió hacia ellos y dijo: vamos a pintar sobre esto. Esta es nuestra casa y nadie nos lo va a quitar. Con la ayuda de algunos vecinos que habían oído sobre el incidente, pasaron la mañana repintando la cerca, cubriendo el odioso mensaje con nuevas capas de blanco. Mientras trabajaban, Naomi y Tyler parecieron recuperar algo de su espíritu al darse cuenta de que su familia y su comunidad estaban con ellos. El acto de repintar se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que no serían derrotados por el miedo. Cuando terminaron, uno de sus vecinos sugirió agregar un nuevo mensaje, algo positivo para reemplazar el odioso graffiti. Naomi, inspirada, tomó un pincel y escribió cuidadosamente: pertenecemos aquí, en letras negritas en la cerca. Los vecinos aplaudieron mientras ella echaba hacia atrás, sus ojos brillaban de orgullo, pero Damon sabía que este acto de desafío solo empujaría a Hank más lejos. Vio a Hank mirándolos desde su ventana, su rostro se llenó de rabia apenas disimulada. Damon se dio cuenta de que el odio de Hank iba más allá de una simple molestia, era una parte profundamente arraigada de él, que no soportaba ver a otros encontrar alegría en la comunidad, en lo que él veía como su territorio. Esa noche, cuando Damon se sentó con sus hijos, les habló sobre el poder de la resiliencia. Personas como el señor Langley quieren que nos sintamos pequeños, que sintamos miedo, pero somos más fuertes que eso. Nos tenemos los unos a los otros, y tenemos a nuestros amigos y vecinos. Nadie puede quitarnos lo que nos hace quienes somos. Tyler y Naomi escucharon asintiendo, sus espíritus se elevaron por las palabras de su padre. Sabían que habría más desafíos por delante, que el odio de Hank podría traer más dolor, pero también entendieron, quizás por primera vez, la fuerza que venía de permanecer juntos, de negarse a ser quebrantados por la oscuridad de otra persona. Y cuando se fueron a la cama esa noche, Damon se hizo una promesa silenciosa a sí mismo de que continuarían viviendo con dignidad y fuerza, sin importar lo que Hank hiciera. El odio que permanecía afuera de su puerta no cambiaría el amor y la unidad que llenaban su hogar. Este era solo el comienzo de su batalla, pero estaban listos. Ellos enfrentarían lo que viniera después con el mismo coraje y gracia que los había llevado hasta aquí. La tarde de verano era cálida y tranquila cuando Damon regresó a casa para encontrar un auto de policía estacionado frente a su casa. Su corazón dio un vuelco mientras se apresuraba hacia la puerta, la ansiedad hirviendo a fuego lento en su pecho. Vio a Tyler y Naomi asomándose detrás de las cortinas, sus rostros pálidos de miedo, y supo que algo estaba terriblemente mal. Cuando se acercó uno de los oficiales, se adelantó para interceptarlo, su expresión neutral pero firme. «Señor Turner», preguntó mirando un bloc de notas. Damon asintió, su mirada pasando de ella a sus niños, todavía mirando ansiosamente desde dentro de la casa. «Sí, ese soy yo». «¿Está todo bien, oficial?», respondió luchando por mantener su voz firme. «Recibimos una llamada de uno de sus vecinos, el señor Langley, que informó de actividad sospechosa y disturbios de su residencia». Ella explicó, su tono profesional, afirmó que había una reunión aquí que estaba fuera de control y que temía por la seguridad del vecindario. Damon no podía creer lo que estaba escuchando. Lidió con la hostilidad de Hank en varias formas, pero involucrar a la policía era un nuevo mínimo. Se obligó a mantener la calma, sabiendo que perder los estribos solo le haría el juego a Hank. «Oficial, le aseguro que aquí no hay disturbios. Mi
Familia y yo simplemente hemos estado pasando tiempo con algunos amigos y vecinos, no hay nada remotamente fuera de control. El oficial asintió mirando hacia la casa, donde los vecinos comenzaban a reunirse en sus porches viendo cómo se desarrollaba la escena. Ya hemos confirmado que aquí no hay ningún problema, señor Turner, esto parece ser un malentendido, sin embargo, por favor entienda que tenemos que hacer un seguimiento de cada informe, especialmente cuando involucra la seguridad de la comunidad. Damon se tragó su frustración asintiendo con la cabeza, entendiendo lo aprecio oficial. Solo quiero asegurarme de que mi familia pueda sentirse segura en nuestra propia casa sin el acoso constante de un vecino que tiene ciertos problemas con nosotros. El rostro del oficial se suavizó un poco como si entendiera la situación más de lo que dejaba ver. Puso una mano tranquilizadora en el hombro de Damon. Lo entiendo, vemos este tipo de cosas más a menudo de lo que piensa. Por favor, no duden en informar cualquier otro incidente. Su familia tiene todo el derecho a vivir aquí en paz. Con eso regresó a su auto dejando a Damon de pie en el césped. Su mente corría con una mezcla de alivio y enojo. Sabía que esta era la forma de Hank de intensificar el conflicto al tratar de intimidarlo a través de canales oficiales. Y se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Hank Damon miró a sus hijos que todavía estaban mirando desde la ventana, sus expresiones una mezcla de miedo y confusión. Les hizo un gesto para que salieran con la esperanza de tranquilizarlos mientras pisaban el césped. Naomi habló primero, su voz pequeña e incierta. Papá, el señor Langley va a seguir llamando a la policía. ¿Estamos haciendo algo mal? Damon se arrodilló mirando a sus hijos a los ojos. No, cariño, no estamos haciendo nada malo. A algunas personas no les gusta ver felices a los demás, especialmente cuando son diferentes a lo que están acostumbrados, pero eso no significa que tengamos que cambiar quiénes somos o dejar de hacer lo correcto. No vamos a dejar que el miedo nos controle. Tyler asintió tratando de parecer valiente, pero Damon podía ver la preocupación grabada en su joven rostro. Sintió una oleada de protección al darse cuenta de que esto ya no se trataba solo de él, se trataba de mostrarles a sus hijos cómo mantenerse erguidos incluso frente al odio injustificado. Al día siguiente, Damon recibió otro aviso de la asociación de vecinos, esta vez solicitando una reunión urgente para discutir las repetidas quejas de disturbios y preocupaciones de seguridad relacionadas con las actividades de su familia. La sangre de Damon hirvió cuando leyó la carta, sintiendo la mano de Hank en cada línea, cada acusación. Sabía que Hank estaba usando la asociación para presionarlo con la esperanza de aislar a su familia y hacerlos sentir como forasteros a pesar de su frustración. Damon asistió a la reunión decidido a defender el derecho de su familia a existir pacíficamente. Esta vez vino preparado trayendo cartas de apoyo de varios vecinos y algunas fotos de las recientes reuniones comunitarias que habían celebrado. Quería mostrar a la asociación que su familia no estaba causando daño, sino que de hecho estaba uniendo a la gente. La reunión fue tensa desde el momento en que comenzó. Hank se sentó al frente con los brazos cruzados, una mirada de suficiencia en su rostro mientras veía a Damon tomar asiento. La señora Caldwell, la directora de la asociación, parecía incómoda, atrapada entre las acusaciones de Hank y el apoyo visible que Damon había reunido del vecindario. Estamos aquí hoy para abordar las preocupaciones actuales con respecto a los disturbios en nuestras calles. La señora Caldwell comenzó a mirar nerviosamente entre Hank y Damon. Varios residentes han expresado preocupaciones sobre la seguridad acústica y el potencial de conflicto. Damon respiró profundamente antes de hablar. Con el debido respeto, señora Caldwell, la única fuente de conflicto aquí ha sido la hostilidad del señor Langley hacia mi familia. No hemos hecho nada más que unir a nuestros vecinos para recaudar fondos para una causa que nos importa profundamente. Tengo cartas de apoyo de personas que han asistido a estas reuniones. No son un peligro, son una celebración de la comunidad. Hank se burló sacudiendo la cabeza. Comunidad, esto no es una comunidad. Damon, es una invasión. Has traído ruido y desorden a extraños a un lugar que alguna vez fue tranquilo y seguro. No me importa cuáles sean tus intenciones. Este es mi vecindario y no lo dejaré destruir por tus payasadas. Varios miembros de la asociación se movieron incómodos, claramente perturbados por la vehemencia de Hank. La señora Caldwell vaciló y miró los papeles que Damon había traído antes de dirigirse nuevamente a él. Señor Turner, si bien entendemos la importancia de su causa, también tenemos que asegurarnos de que todos los residentes se sientan cómodos y seguros. Tal vez podamos llegar a un compromiso. ¿Considerarías limitar el número de reuniones o mantenerlas en ciertos horarios? Damon sintió una oleada de frustración. El compromiso se sintió injusto, una concesión a la intolerancia inquebrantable de Hank. Pero entendió que la negativa rotunda solo alimentaría la campaña de Hank contra ellos. Asintió de mala gana aceptando sus términos, aunque su corazón le dolía ante la idea de ceder incluso un poco a los deseos de Hank. El rostro de Hank se torció en una sonrisa satisfecha como si hubiera ganado algún tipo de victoria retorcida. Damon encontró su mirada negándose a mirar hacia otro lado, jurando en silencio que no dejaría que Hank rompiera su espíritu sin importar cuántos obstáculos pusiera en su camino, pero el acoso no se detuvo allí.
Unos días después, Damon se despertó y encontró su auto rayado con largas rayas grabadas en las puertas en un claro mensaje de malicia. Tyler y Naomi también lo vieron, sus rostros se llenaron de sorpresa y dolor mientras miraban el daño. El pecho de Damon se apretó con ira, pero se obligó a mantener la calma negándose a darle a Hank la satisfacción de saber que los había alcanzado. Damon llamó a algunos de sus vecinos que se ofrecieron a ayudarlo a repintar el auto mientras trabajaban. Más personas se unieron trayendo suministros, ofreciendo palabras de aliento y reafirmando su apoyo. Se convirtió en un acto silencioso de desafío, un mensaje a Hank de que sus tácticas de intimidación no tendrían éxito en ahuyentarlos, pero el acto final de escalada de Hank llegó una semana después y fue más directo, más personal. Tarde una noche, justo cuando los Turner se preparaban para ir a la cama, un fuerte golpe estalló en su puerta principal. Damon bajó corriendo las escaleras abriendo la puerta para encontrar a Hank parado allí, su rostro retorcido por la rabia. Estaba borracho, sus palabras arrastradas pero llenas de veneno. ¿Crees que eres mejor que yo?, gruñó su voz goteando amargura. ¿Crees que puedes entrar aquí? Trae tu ruido y tu gente y apoderarte de mi vecindario. Construí este lugar, lo mantuve seguro, y tú lo estás destrozando. Damon apretó los puños, su cuerpo se tensó mientras escuchaba la diatriba de Hank. Podía sentir el peso de sus ojos sobre él, desde lo alto de las escaleras, observando para ver cómo respondería. Tomando una respiración profunda, Damon habló, su voz calmada pero firme. Señor Langley está invadiendo mi propiedad, le sugiero que se vaya a casa antes. Si haces algo, te arrepentirás. Los ojos de Hank se entrecerraron. Una sonrisa torcida se extendió por su rostro. Oh, ¿cómo llamarás a la policía? Adelante, a ver si les importa. Conozco gente. Damon, tengo conexiones. ¿Crees que me asustas? No voy a ir a ningún lado y tú tampoco, no hasta que yo lo diga. Con eso, se tambaleó por los escalones del porche. Su risa hizo eco en la calle tranquila. Damon lo vio irse. Su mente corría. Una sensación de malestar se instalaba en su estómago. Sabía que Hank era peligroso, que su odio había llegado a un punto de ebullición, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que esto llegara a un punto crítico. Cuando cerró la puerta, Damon miró a sus niños que estaban en lo alto de las escaleras, sus rostros pálidos y ansiosos. Caminó hacia ellos y los abrazó fuerte. Sintió que sus small arms lo envolvían. Todo va a estar bien, susurró. Aunque una parte de él se preguntó si eso era cierto, vamos a superar esto juntos en los días siguientes. Damon habló con la asociación de vecinos, con su abogado e incluso con la policía local, presentando una queja formal contra Hank, y documentando las amenazas, el vandalismo, el acoso que estaba haciendo, tolerando el terror de Hank. Estaba listo para defender a su familia sin importar lo que costara. La confrontación final se acercaba y Damon estaba listo. Le mostraría a la familia de Hank y a todo el vecindario que no se romperían, que el amor y la resistencia podían soportar incluso el odio más profundo, y lo haría no solo por él mismo, sino por sus hijos, para enseñarles que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, siempre hay fuerza para defender lo que es correcto. Mientras el sol se hundía en el horizonte proyectando largas sombras sobre el vecindario, Damon sabía que esta noche marcaría el punto de ruptura. La tensión entre su familia y Hank había estado hirviendo durante semanas, y se sentía como si toda la calle estuviera conteniendo la respiración, esperando el inevitable choque. Justo después del anochecer, Damon salió a su porche disfrutando de la quietud de la noche. Había decidido que no esperaría el siguiente movimiento de Hank. Era hora de enfrentarlo y poner fin al acoso. Como si sintieran sus pensamientos, varios de sus vecinos salieron a sus porches ofreciendo silencio. Asentimientos de apoyo. Ellos sabían, tal como Damon, que la hostilidad de Hank ya no era solo una molestia, era una amenaza que se había agravado y ya no podía ser ignorada. Antes de que Damon pudiera dar un paso hacia la casa de Hank, sin embargo, vio a su vecino emerger de su puerta principal, su rostro retorcido por una rabia apenas contenida. Marchó a través de la calle con una puerta inestable, su expresión oscurecida por un ceño fruncido. Los vecinos observaron atentamente, algunos agarrando sus teléfonos preparados para pedir ayuda si las cosas escalaban más allá de las palabras. Damon, la voz de Hank, cortó la noche espesa de ira. Te dije que dejaras de traer tu basura a mi vecindario, y sin embargo aquí estás desfilando como si fueras dueño del lugar. Damon sintió que una mandíbula se apretaba, su resolución endureciéndose. Bajó los escalones de su porche, encontrándose con Hank en el medio de la calle, manteniendo su postura firme y su voz tranquila. Hank, esto es de todos, vecindario, mi familia y yo tenemos tanto derecho a estar aquí como tú, y no vamos a ir a ningún lado. Tus amenazas, tu acoso, termina esta noche. Hank soltó una risa amarga, fuerte y burlona, mirando a los vecinos reunidos como si los desafiara a interferir. Termina esta noche, se burló. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que solo porque tienes a tus vecinos aquí eso te hace invencible?
He estado en este lugar más tiempo que cualquiera de ustedes. Yo decido lo que pasa aquí. Damon encontró su mirada negándose a dar marcha atrás. El único que trae problemas aquí eres tú, Hank. Todos lo vemos, todos lo sabemos, pero esto no se trata de ganar una pelea imaginaria, se trata de respetarnos unos a otros, sobrevivir en paz. Si no puedes aceptar eso, tal vez seas tú el que no pertenece aquí. Las palabras golpearon a Hank como un golpe físico. Su rostro se tensó, sus puños se apretaron fuertemente a sus costados. ¿Crees que eres mejor que yo?, escupió. ¿Crees que puedes bailar aquí cambiando las cosas, haciendo que todos se dobleguen a tus reglas? Yo construí este lugar, a la gente como tú no le gusta. Pertenezco aquí. Ante esas palabras, algunos vecinos murmuraron en desaprobación. La señora Caldwell, la jefa de la asociación de vecinos, que siempre había mantenido una postura neutral, ahora dio un paso adelante. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de tristeza y decepción. Hank, todos tenemos un lugar aquí, dijo en voz baja, pero con una firmeza que silenció a la multitud. Este vecindario es para todos los que lo respetan, que quieren verlo crecer. Damon y su familia son parte de nuestra comunidad, ellos no son el problema aquí. La boca de Hank se torció en un gruñido amargo, y la fulminó con la mirada antes de volver su furia hacia Damon. Los has envenenado, Damon, has hecho que olviden lo que era este lugar, lo que se suponía que era. ¿Crees que puedes hacer que me vaya? Su voz ahora estaba teñida de desesperación, un dejo de miedo traicionando su ira. Damon negó con la cabeza lentamente. Nadie quiere hacerte ir, Hank. Solo queremos que aceptes que los tiempos cambian, que las comunidades crecen. Hay lugar para todos y nos respetamos, pero si no puedes dejar ir este odio, entonces serás el que se quede atrás. Por un momento Hank se quedó allí de pie. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas. El peso de su aislamiento se hizo evidente cuando miró a su alrededor y vio solo rostros de reproche, vecinos que una vez habían tolerado silenciosamente su amargura, pero que finalmente se habían vuelto en su contra. En ese instante se dio cuenta de que su influencia, su capacidad de intimidar, se había ido sin decir otra palabra. Hank se dio la vuelta, sus hombros se desplomaron y se tambaleó hacia su casa. No miró hacia atrás. Su figura fue tragada por las sombras cuando cruzó el umbral de su puerta, retirándose a un silencio que él mismo había creado. La tensión que había llenado el aire se disipó lentamente, reemplazada por una sensación de creencia, un suspiro colectivo cuando los vecinos se miraron con expresiones de comprensión compartida. Se habían enfrentado a una oscuridad juntos, habían dibujado una línea en la arena, y se habían solidarizado por el derecho a vivir sin miedo. Damon se volvió hacia sus hijos, que habían estado observando desde el porche. Sus rostros eran una mezcla de alivio y admiración. Regresó hacia ellos y los abrazó con fuerza, sintiendo que el peso de las últimas semanas se levantaba de sus hombros. Cuando los vecinos comenzaron a regresar a sus hogares, la señora Caldwell se acercó. Damon, una suave sonrisa en su rostro. Lo hiciste bien, Damon, dijo. A veces ponerse de pie es lo más difícil de hacer, pero es la única manera de avanzar. Gracias por mostrarnos eso. Damon asintió con una tranquila gratitud en sus ojos. Gracias por estar con nosotros. No podríamos haberlo hecho solos. En los días que siguieron el vecindario se sintió diferente, más ligero, como si una sombra se hubiera levantado. Los hijos de Damon instalaron su puesto de limonada una vez más, pero esta vez fue más que un proyecto de recaudación de fondos. Fue un símbolo de resiliencia, de unidad y de una comunidad que había elegido el amor sobre el odio. Los vecinos siguieron pasando a compartir historias de risas y vasos de limonada, cada pequeño reafirmando el vínculo que habían formado. Sabían que los desafíos vendrían y se irían, pero habían aprendido el poder de permanecer juntos, de negarse a dejar que el miedo y el prejuicio los definan. Y mientras Damon observaba a sus hijos sirven limonada a amigos y extraños por igual, sintió un profundo sentido de orgullo. Había demostrado a sus hijos que incluso frente al odio había una manera de responder con fuerza, con gracia y con un amor inquebrantable. Al final, fue este amor, esta resiliencia, lo que ganó el día, y Damon sabía que ninguna cantidad de oscuridad podría extinguir esa luz. Los días posteriores al retiro de Hank estuvieron llenos de una nueva energía que Damon podía sentir en cada conversación, cada gesto amistoso de un vecino y cada visita al ahora próspero puesto de limonada. Sin la presencia amenazante de Hank y su hostilidad constante, el vecindario parecía respirar mejor. Había una sensación compartida de alivio y orgullo tranquilo. Una sensación de que habían superado algo oscuro y divisivo juntos. El puesto de limonada de Tyler y Naomi se había convertido en un elemento fijo en el vecindario. Los niños que alguna vez habían sido demasiado tímidos para unirse ahora eran visitantes habituales, emocionados por ayudar a recaudar dinero para el hospital de niños. Los padres venían no solo para donar, sino para dar una mano, traer suministros adicionales y, a veces, quedarse. Para Damon observó todo esto con una profunda sensación de satisfacción. El puesto ya no era solo una forma de recaudar fondos, se había convertido en un símbolo de resiliencia, un testimonio de su capacidad de mantenerse firmes frente a los prejuicios y la adversidad. Un fin de semana por la tarde, la señora Well se detuvo en el puesto sosteniendo una pequeña caja envuelta en una cinta simple. Se acercó a Damon con una cálida sonrisa y le entregó la caja.
Dentro había una placa que decía en reconocimiento al coraje y la unidad de Damon Turner y su familia. La garganta de Damon se apretó al leer las palabras. Conmovido por el gesto, miró a la señora Caldwell que tenía lágrimas en los ojos. Gracias. Logró que su voz sonara espesa por la emoción. Esto significa mucho para nosotros. La señora Caldwell asintió. Le ha dado a este vecindario algo que no se dio cuenta que necesitaba. Nos mostró la fuerza de permanecer unidos. Somos una comunidad más fuerte debido a lo que usted y su familia han hecho. Damon montó la placa al lado del puesto de limonada y rápidamente se convirtió en un motivo de orgullo para el vecindario. La gente se detenía a leerla. Algunos dejaban pequeñas notas o flores al lado. Era una placa pequeña pero un poderoso recordatorio de los cambios que habían tenido lugar de la decisión que todos habían tomado de rechazar el odio y el miedo. Una tarde, cuando Tyler y Naomi estaban terminando su día, notaron una figura familiar de pie al otro lado de la calle. Era Hank mirando desde el borde de su patio. Se veía diferente, más viejo, más tranquilo, como si la amargura que lo había alimentado durante tanto tiempo finalmente hubiera comenzado a erosionar su espíritu. Damon también lo vio y por un momento las miradas de los dos hombres se encontraron para sorpresa de todos. Hank cruzó lentamente la calle con las manos metidas en los bolsillos. Damon se tensó ligeramente sin saber qué esperar, pero cuando Hank se acercó, levantó la mano en un gesto vacilante de paz. Damon, Hank dijo en voz baja, con la voz ronca, he hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso. Bajó la mirada, mirando el puesto de limonada y luego de nuevo a Damon. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Estaba enojado y asustado. Damon escuchó el silencio entre ellos. Pesado, finalmente asintió. No es fácil cambiar, Hank, pero nunca es demasiado tarde para intentarlo. Hank miró. Asintiendo lentamente parecía más pequeño de alguna manera humillado por el reconocimiento de sus propias acciones. No espero perdón, dijo su voz apenas un susurro, pero tal vez podamos empezar de nuevo. Damon extendió su mano. Hank dudó antes de extenderla y estrecharla, el gesto simple, pero con un peso de uno duro, entendiendo a los vecinos que habían presenciado The Exchange. Asintieron con aprobación, reconociendo que a veces las batallas más difíciles eran las que se libraban adentro. Mientras Hank caminaba de regreso a su casa, Damon se volvió hacia sus hijos que habían visto todo The Exchange en silencio. A veces les dijo que se necesita más coraje para perdonar que para aferrarse a la ira. La gente puede cambiar si está dispuesta. Naomi asintió con la mirada pensativa. Tyler extendió la mano apretando la mano de su padre, una fuerza tranquila en su pequeño gesto. Damon sabía que recordarían este momento, esta lección, y la llevarían adelante en sus vidas. A partir de ese día, Hank permaneció mayormente solo, sin molestar a la familia de Damon ni a nadie más en el vecindario. Se convirtió en una figura más tranquila, casi solitaria, pero ya no cargaba con la amargura que una vez lo había aislado de todos a su alrededor, y Damon encontró paz al saber que su postura contra el odio no solo había protegido a su familia, sino que también había transformado de alguna manera al hombre que alguna vez había sido su mayor adversario. Al final, la familia Damon había hecho más que simplemente recaudar dinero para una causa. Habían construido un legado de fortaleza, compasión y unidad, uno que el vecindario llevaría adelante durante los años venideros. Su postura les había recordado a todos que, sin importar cuán profundo pudiera ser el prejuicio, la amabilidad y la resiliencia podían llegar aún más profundo.